Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Teatrerías, el teatro en estado puro que desde Nueve La Loma os acercamos cada semana. Reportajes, noticias, entrevistas, teatro en directo, cuentos y reflexiones han sido hasta ahora la materia prima con la que hemos condimentado estos 19 programas anteriores. En esta ocasión, la edición número 20 de Teatrerías quiere que conozcáis de cerca a uno de los pioneros que en los albores de la democracia empezaron a escribir la reciente historia del teatro en estas tierras del Santo Reino. Nos hemos acercado al Paco Zaragoza más entrañable para aprender de sus más de 40 años de promoción y enseñanza teatral. Gracias por acompañarnos y empezamos. La historia reciente del teatro jienense la han escrito gentes que desde su pasión exacerbada por este arte eterno han dejado huella en todo lo que han hecho, en grupos, en personas, en eventos que han organizado. Hoy estamos con uno de esos seres excepcionales e irrepetibles, Paco Zaragoza, un teatrero de verdad, en su Pear de Becerro de adopción. Paco, buenas y santas tardes, tenga vuestra merced. Hola, buenas tardes. Estoy bastante contento, Vicente, de que hayas pensado en mí para cubrir esta entrevista y para dar noticia un poco de lo que ha sido el pasado reciente, mi trayectoria teatral. Y además, particularmente, me encuentro muy a gusto en este espacio, que es un espacio teatral, que es el Auditorio de las Torres, en Peal de Becerro, que se comenzó a construir precisamente en 1981, cuando yo era concejal de Cultura de este ayuntamiento. Cristóbal Martín era el alcalde, y fue aquella época en que se pasó de la casi inexistencia del teatro, de los espacios, de las compañías en la provincia de Jaén, a una cierta eclosión teatral de la que tú y yo, entre otros muchos, formamos parte. Esa era la idea, Paco. En Teatrería nos hemos planteado desde siempre, llevamos ya año y medio recorriendo los pueblos de la provincia por donde se celebran o se desarrollan algunas actividades teatrales, y la idea era de que una de las secciones se llamara lo imprescindible en el teatro de Jaén, y quién mejor que tú, Paco, para empezar esta historia. Y deciros, seguidores de Teatrerías, que semana tras semana pues veis nuestro programa, que hablar de Paco Zaragoza es hablar de una persona identificada de lleno con el teatro, de un maestro de actores, de un enamorado del arte escénico, director de grupos estudiantiles, aficionados, incluso también director de grandes eventos. En definitiva, una persona de teatro y con la que estamos hablando o intentaremos hablar largo y tendido de teatro. Pero Paco, como en principio fue la palabra, pues ¿qué te parece si nos remontamos a aquellos años primigenios donde de verdad se hacía un teatro que a todos nos gustaba? Recordemos quizá aquellos años primeros de tu presencia en el teatro de la provincia. Bueno, mi presencia en el teatro fue un poco casual. Comencé de ayudante de dirección en la universidad, en un grupo universitario simplemente en Granada, y después aquí en Peal de Becerro, que ya en el verano del año 1968 se nos ocurrió a un grupo de gente joven, no vinculado a ninguna ideología concreta, estábamos gente de distintos puntos de vista, pues poner una obra en escena porque había una reunión provincial de juventud. Aquello resultó tan estimulante que a partir de ahí creamos el grupo de teatro La Criba, y la verdad es que el teatro desde el año 68 hasta ahora, pues que son nada menos que 42 años, pues ha formado, claro, es que decía yo 42, parecen muchísimos, pues efectivamente, pues desde que tenía 17 años que empecé a dirigir, ha formado como parte de mi vida, y creo que este es un sello que nos ha marcado a una serie de gente en la provincia de Jaén, esa primera generación de gente que empezamos a hacer teatro aquí, como Lola, como Juan del Arco, como tú, como yo. Hay que recordar, o por lo menos los que todavía nos movemos con esta llama incandescente que a veces nos quema por dentro, de que el ser humano se mueve por registros de la memoria. ¿Qué queda de aquellos primeros años iniciáticos en este siglo de la globalización y la insolidaridad que muchas veces se ve incluso en el teatro y también, pues yo diría que en las mismas programaciones culturales? ¿Qué queda de aquellos años?
Pues yo creo que hemos pasado de una época muy oscura, muy negra y muy difícil en cuanto a medios, a una época, la actual, bastante anodina. Creo que hemos ganado en presencia pública, se ha ganado en espacios culturales, se ha ganado en infraestructuras, en presupuestos. Antes no existían las concejalías de cultura, se hacía a veces algún acto cultural en las ferias de los pueblos y ya está. Pero también me parece que estos 30 y tantos años de democracia pues han ido volviendo a la gente muy acomodaticia, como muy cómoda. Parece que en aquella época, cada vez que conseguíamos poner en pie un espectáculo de teatro, pues era casi como un logro político, porque era en medio de tantas dificultades conseguir algo. Y después, a mi modo de ver, lo que se ha ido es debilitando esa pasión por el teatro. Se ha ido volviendo todo como mucho más cómodo, más irrelevante. En aquella época, quienes estábamos en el teatro, por lo general, al mismo tiempo teníamos una cierta lucha sociopolítica. Eso iba asociado a nuestra lucha por la libertad, por el cambio político y demás. La frase esa famosa que dice, contra Franco vivíamos mejor. No seré yo quien eche de menos la dictadura, precisamente. Creo que vivimos mucho mejor ahora, pero sí es verdad que quizás hubo una época, una década, desde el año 70 hasta el año 82, 83, en que el teatro jugaba un papel como transformador de la sociedad que desde mi punto de vista, por desgracia, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo sentido crítico, se han ido uniformando las programaciones, se programa básicamente comedia, la invasión de los rostros televisivos creo que coincidirás conmigo en que algo bastante negativo, y el público en general va al teatro única y exclusivamente a reír. Bueno, eso ya se hacía con Muñoz Seca y con Arniche, y respetando mucho la creación de estos autores, pues a mí me parece que hoy debería mantener el teatro un espíritu más atrevido que en general, al menos en la provincia de Jaén, no se mantiene. Yo, Paco, lo que sí es de verdad que he hecho en falta es de aquellos años iniciáticos, como yo los llamo, pues es quizás ese cariño, esa especial sonrisa que teníamos los que nos dedicábamos a experimentar o por lo menos a poner en marcha lo que actualmente pues ya se ha convertido en que hay una estructura social y teatral bastante importante. Quizás lo que yo he hecho en falta es ese espíritu de sonrisa, ese espíritu de amistad que había entonces, que ya no está, precisamente por eso, por lo comercial, que también influye mucho. Vaya, nosotros éramos un poco la generación siguiente a los actores de Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte. Ya no vivíamos en la posguerra, nosotros vivíamos en la época final del franquismo y en los albores de la democracia, pero era una época que tenía mucho de carga romántica, digamos, era muy romántico ir en aquellas furgonetas, en aquellos autobuses, llegar al último rincón, ir a García allí a representar Doña Rosita la Soltera en el patio de un palacio venido abajo, arrumbado, donde parecía una escenografía casi operística. Parecía que estábamos nosotros como en el Liceo de Barcelona, donde hubieran representado un palacio desvencijado con las columnas inclinadas como aquel en que nosotros trabajábamos. Y yo creo que efectivamente la ilusión de la gente, de los jóvenes, que han cambiado mucho. Los jóvenes de entonces tenían menos oferta, menos posibilidades. Es verdad que no tenían Facebook ni Twenty, que no echaban en eso la hora, y cuando nosotros les lanzábamos un poco el anzuelo de ensayar, preparar una obra y subirse a un escenario, pues la verdad es que se volvían locos. Hoy son diferentes, es bastante más difícil hacer teatro con los jóvenes 14-18, que es con los que básicamente yo he trabajado siempre, pero quizá también es que nosotros hemos cambiado. Lo que ocurre es que no han llegado otros de la generación siguiente a la nuestra teniendo ese tirón y consiguiendo que los jóvenes se entusiasmen en torno al teatro. Estuvimos esperando a Godot con Samuel Beckett, nos contagiamos de la magia de Gelderode y sus extraños jinetes, nos pusimos la camisa de Lauro Olmo, incluso entre todos fuimos tejiendo el traje de Ubú Rey, que posteriormente otros personajes tan absurdos montaron o pusieron en escena en una época en la que ya empezábamos a sentir que algo iba cambiando. Pero, Paco, posiblemente estos eran otros tiempos, ¿no?
¿O es otra historia, quizá? Efectivamente, esa es otra historia. Es la historia del teatro difícil. Aquí en este espacio, en el Auditorio de las Torres, precisamente, hubo una representación de Ubu Rey, me acuerdo perfectamente, con Lola interpretando el papel de Mamá Ubu, y bueno, la gente se quedaba un poco asombrada de esa riqueza de lenguaje, de que tenían ellos que contribuir a construir esa historia. Por aquí, por este auditorio, han pasado, aparte de algunas figuras conocidas, pero han pasado básicamente las compañías de la provincia de Jaén. Estuvo Abu Tarda, por ejemplo, y los históricos, incluso Rosario Pardo, cuando estaba también trabajando en sus primeros pasos en la provincia de Jaén. Pero yo creo que el teatro de protesta, de alternativa, el teatro que cuestiona el orden cultural y social y sexual establecido, no lo ha tenido nunca fácil, ni entonces ni ahora. No. Por eso yo creo que sigue siendo muy necesario que se siga montando a Beckett, a Ionesco, a Jarry y a los grandes del teatro del absurdo, o a Arrabal. El otro día le encargué a un alumno mío, no de teatro, sino de un proyecto integrado que estamos haciendo en el IES de aquí, en el Almicerán de Peal de Becerro, y le encargué que leyera una obra de Arrabal. Venga, va a trabajar todo este trimestre con el triciclo. Y cuando me vino, me dice que no se enteraba de nada. Digo, ¿pero cómo que no te enteras de nada? Dice, no, es que la mayoría de las palabras no me entero. Digo, pues bueno, esta obra la han representado gente de tu edad. Bueno, ya al día siguiente, después de unas claves que le estuve dando, parece que cambió. Pero yo creo que la juventud se identifica hoy más con este tipo de teatro de alternativa que con el teatro más tradicional. Bueno, pues hablando de juventud, hoy nos acompaña Sandalín, que no conocía tu trayectoria y yo creo que es un peccato veniale, porque dada su juventud así es, que quiere hacerte también unas preguntas. Así es que, Sandalín, cuando quieras, este es Paco Zaragoza y aquí te dejo con él. Bueno, pues por lo que veo, en aquellos tiempos teníais más ilusión que medios, ¿no? Sin embargo, esto quizá haya hecho que hoy en día tengamos en Jaén 8 compañías profesionales y un gran número de compañías de aficionados, que son los que llenan las programaciones culturales de nuestros pueblos, ¿no? Sí. Realmente el panorama teatral de la provincia de Jaén, a mi juicio, no es muy rico, pero sí está muy poblado de gente entusiasta, de gente que ve el teatro como su vida y que aunque las condiciones de actuación no son las mejores y sobre todo vivimos en un momento de grandes recortes económicos, nunca sobró el dinero para el teatro en la provincia de Jaén, nunca hubo dinero suficiente, pero bueno, me parece que hay que valorar con mucho lo que se está haciendo a nivel de la universidad, a nivel de las escuelas municipales de teatro. Sé que en Úbeda hay una escuela municipal de teatro y tengo noticias de sus puestas en escena. Hay compañías entusiastas como Tirso y Caretas que llevan muchísimos años representando, por no hablar del Teatro Arena, por no hablar, bueno, pues de la gente que en Jaén se está moviendo, de Mamadou, por ejemplo, de nuevos grupos de danza contemporánea, es decir, que se van abriendo fronteras, pero a pesar de esos números yo no estoy demasiado conforme. Creo que la profesionalidad del teatro en la provincia de Jaén pues puede que afecte aproximadamente entre 20 y 30 personas en total, y me parece muy poco para una provincia con 97 municipios. Y bueno, han sido muchísimas las horas que tú has dirigido con grupos de aficionados, ¿no? Pero quizá haya alguna que recuerdes con más pasión o con una añoranza más cercana. ¿Cuál sería ese montaje, Paco? Pues sería el montaje del Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que fue uno de los primeros del grupo teatral Peccato Veniale, y creo que es ese por mi momento personal, por mi relación con ese texto, porque creo que en el Sueño de una noche de verano están buena parte de mis sueños de niño y de adolescente y de mayor también, y porque lo hicimos con tan poquitos medios que tuvimos que tirar, como suele ocurrir en el teatro no profesional, de la imaginación.
Conté también con 20 y tantas personas que luego después algunos de ellos han sido actores y han creado compañías, han dirigido y todo eso. Ocurrió en Cazorla, en el Teatro de la Merced, nos movimos por la provincia, hicimos unas 25 representaciones aproximadamente y yo creo que nunca he visto tan convencidos y tan locos sobre el escenario a mis actores y actrices como en esa obra, cuyo mérito, desde luego, desde mi punto de vista, no estaba en mi dirección, sino en la ilusión que ellos ponían y, desde luego, en el maravilloso texto de William Shakespeare. Gracias. Pues para hacernos una idea de cómo hace casi 30 años ya el Teatro Joven de Jaén daba unos pasos bastante bien fundamentados, os vamos a dejar con esos registros de la memoria que antes hacía referencia y vamos a ver imágenes, fotos y recuerdos en definitiva de esa etapa de Paco Zaragoza. ¿Es así o no es así? Seguro, Marcel. Sí que estoy un poco nervioso. Pero es que me he jugado un pico en una apuesta, ¿sabes? Todo lo que tenía. Bueno, no debe de ser mucho. Como siempre anda dos velas. Ay, a ver si te administra mejor. ¿Cómo se nota que no tiene familia? ¿Y de qué va la apuesta? ¿Se puede saber? Pues de qué va ahí. He apostado por aquí. ¿Que has apostado por aquí? Sí, por aquí. ¿No te parece bien? Pero eso es ilegal. ¿No sabes que las apuestas están prohibidas? Va, yo una apuesta entre amiguetes, con los chicos de Alarcón. Ya sabes cómo son esas cosas. Después de la pesada fuimos a tomarnos una cerveza. Y bueno, se pusieron en plan farruco. Que si tal, que si cual, que si el Quino le dura 2 asaltos a Alarcón, que si el Quino tiene pegada. Ya ves, que el Quino tiene pegada. Que me lo digan a mí, que me tiene todas las muelas movidas de su sitio. Total, que me piqué y por poco llegamos a las manos. Y allí mismo salió la apuesta. Me voy hacia el imbécil del Mortillo y le digo: ¿no te jugarías tú unos tabegos a que el piso sale con la suya? Y venga toda la risa de cachondeo. Y va el Mortillo y me dice: yo contigo me juego lo que sea, tarugo, que está sonado. Siempre faltando, ya lo conoces. Pero no unos talegos, una pasta. Y va el Santos, que es un listo. Y a mí los listos... Y me dice: mira chico, estoy tan seguro que te doy 3-1 si pones ahí 50 billetes. Pues yo dije: esta es la mía. Claro, que no tenía nada que 40 en el banco. Todos los ahorros. Total, que voy y se lo digo y me dice el muy imbécil que igual, que traga. Y cuando estábamos a punto de ajustar... Es que va a salir esta noche. La tía me ha invitado a cenar y no he querido desairarla. En la nevera hay fiambre y queda pan en el congelador. Además, hoy me he acordado de comprar la mantequilla para los bocatas. ¡Madre! ¡Está hecha una ama de casa! ¿Verdad que sí? Últimamente no ando tan despistada. Lo que no queda es café. ¿Lo has comprado tú? Pues no, no lo he comprado. Bueno, en alguna parte sé que he visto una bolsita de tila. No sé dónde, pero si buscáis seguro que aparece. Pero si nosotros no estamos nerviosos. ¿Y quién ha dicho que estáis nerviosos? ¿Cómo quieres darnos tila? Bueno, por si os apetece algo caliente. Tila o poleo. ¡Oh, cianuro! ¿Qué más da? ¡Eso! ¡O cianuro! Lo que más os apetezca. Deliciosamente alocada, ¿lo ves? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Femenina, frívola, sensual. Lo que en sus tiempos se llamaba una mujer mundana. Agresiva, insolente, insoportable. Lo que en mis tiempos se llamaba una vulgar malentada. Muy bien dicho. Te felicito, mamá. Estás guapísima. Siempre están guapas las mismas. Sí, te echa mucha alegría al papel de abuela. A propósito, quizá regrese tarde. La tía y yo nos ponemos a charlar y se nos pasa el tiempo volando.
horario de biberones. Que alguien se encargue de eso. ¡Descuida! Pintu se encargará de echarle pienso a la fiera. Imposible. El último biberón es de las 2:30 y yo a las 8 tengo que estar levantada. Tendrás que hacerlo tú, guapa. Lo harás. Hablaba Paco del Sueño de una noche de verano, quizá uno de los espectáculos más representativos o de los que él personalmente guarda un mayor recuerdo. Pero es que yo recuerdo que en Sabiote, hace ya bastante tiempo, por primera vez conocía de que había un inquieto profesor por ahí dirigiendo teatro con gente joven. La Estanquera de Vallecas, precisamente, con el grupo Tamariz de Joda. Y ya desde entonces, pues yo pensé, y de hecho el tiempo me ha dado la razón, que desde ese momento o por aquella época ya se empezaban a plantar en Jaén las bases de un teatro que más o menos ha permanecido hasta hoy. Cuéntanos, Paco, tu presencia o tu paso por esas experiencias de grupos estudiantiles, siempre muy emocionante por lo que yo también he vivido. Bueno, en mi vida se han mezclado el teatro y la enseñanza. Nunca he dejado de dirigir teatro, de hacer teatro, de programar teatro, ni tampoco de dar clases de historia, de filosofía, de francés, de muchas cosas, y de teatro también. Y concretamente La Estanquera de Vallecas fue una puesta en escena del grupo Tamariz. Yo estuve 4 años en Jodar, creé ese grupo y montamos varias obras interesantes. Doña Rosita la Soltera, hicimos también Petra Regalada, hicimos La Estanquera de Vallecas, y a mí aquella experiencia me resultó muy grata. Primero porque conecté con un montón de gente joven y había gente brillante que después están metidos en el mundo profesional del teatro. Incluso andaba en el entorno del grupo Enrique Gámez, que cuando yo me fui se quedó él dirigiendo el grupo, que ahora es el director del Festival de Música y Danza de Granada. Entonces, quiero decir que esa semilla que se sembró allí, pues luego la han desarrollado y la han mantenido. También en Peal de Becerro fue con el grupo de teatro La Criba, donde, bueno, quizás pues unos 15, a lo largo de 15 años, hicimos obras de todo tipo, desde Escuadra hacia la muerte, por ejemplo, de Alfonso Sastre, hasta Los Caciques, que fue la obra con la que inauguramos en el año 82 este auditorio de las Torres. Y digamos la tercera etapa de esos grupos jóvenes y estudiantiles fue ya Peccato Veniale en Cazorla. Y creo que ha sido la más dilatada y quizás la más consolidada a nivel de distribución de la provincia. Hicimos más de 200 representaciones recorriendo. También salíamos de la provincia de Jaén, también estuvimos en el circuito de la Barraca por toda Andalucía, pero yo creo que esa ha sido la compañía no profesional que me ha cuajado, y ahí estaban desde Los Cuernos de Don Friolera hasta La Bicicleta Son para el Verano, hasta obras que llegaron a representarse 35, 40 veces, como el Gran Pudini, por ejemplo. Precisamente hoy, esta tarde que estamos en esta entrevista, es el día en que acaban de nombrar director general de cinematografía, la consejera de Cultura, a Carlos Cuadros, que era el actor que comenzó con Las Bicicletas Son para el Verano, con El Sueño de una Noche de Verano, donde hacía de Teseo, y que era el protagonista de El Gran Pudini, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha ido generando ahí una semilla de actores, de actrices, de gente como Ana Vilches, por ejemplo, de mi etapa de Jodar, Micaela Valdivia, que también es actriz profesional, o Rosario Pardo, de cuando estaba dirigiendo en Jaén, y para mí es como un regalo maravilloso. Y luego la promoción, la dirección de eventos importantes y que se han convertido en indispensables para la oferta cultural de nuestra provincia, el Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Paco, yo creo que ya desde tus inicios como director de este festival cambió de alguna forma la forma de programar teatro en Jaén. Posiblemente porque el teatro en Jaén, quizás hace 15, 20 años, no se programaba en realidad, sino que las compañías decían quiero ir y pido tanto, o ven a taquilla, y de manera que solía venir el teatro comercial, solía venir el teatro que estaba muy bien para programaciones de feria, pero que realmente carecía de ambición estética. Entonces en Cazorla yo tuve la enorme suerte, enorme, de que me encargara dirigir a partir de la segunda edición al festival, uno de los pocos políticos
que yo he conocido en esta provincia que verdaderamente creen en la cultura. Porque todos los políticos de las distintas opciones nos van a decir siempre, yo me interesa mucho la cultura, pero hay un dicho que dice, dime en qué te gastas el dinero y te diré en lo que crees. Y realmente si no hay presupuesto, pues tú y yo sabemos perfectamente lo poco que se puede hacer. Claro, en ese caso José Luis Díaz apostó fuertemente por el blues y por el teatro como dos maneras de vender la imagen de Cazorla hacia afuera, y eso permitió que el festival que yo cogí, bueno, la segunda edición con 5 compañías, había 1 millón de pesetas de presupuesto entonces, y bueno, pero es que en la segunda edición ya pude traer a Nuria Espert y a Lluís Pascual, gracias pues a mi particular relación que tenía entonces con Lluís Pascual, y a partir de ahí el festival fue un crescendo, llegó hasta más de 40 compañías y se convirtió en un escaparate del teatro de un poco de todo tipo, un poco mezclado, porque no se puede conseguir cambiar la mentalidad del público de la noche a la mañana, pero era un escaparate del teatro internacional. Yo viajaba a Aviñón, a Edimburgo, a Chalon, a los festivales de Francia, de otros países, y me traía compañías que no siempre eran caras, que solían ser bastante asequibles, pero venían de Canadá, de Japón, y venían a un pueblecito como Cazorla y se encontraban la maravilla que era el teatro de calle en Cazorla o el teatro de sala. Era también un escaparate del Teatro Nacional, de manera que hubo varios años que compañías fuertes a nivel nacional hacían su estreno absoluto en Cazorla, como ocurrió, por ejemplo, pues con Arsénico, por favor, dirigida por Gonzalo Suárez, cuando vino Jorge Sanz y, bueno, y todo aquel reparto maravilloso. Y también era un escaparate andaluz, el Centro Andaluz de Teatro también ha hecho algún estreno absoluto en Cazorla, y siempre venía el Centro Andaluz de Teatro y la Compañía Andaluza de Danza. Y por último, a mí me parecía también interesante mezclar en medio de esas compañías y de esos nombres de relumbrón, de los Echanove, las Concha Velasco, la Rosa María Sardá y tal, pues que estuvieran también las compañías de la provincia y que pudieran acudir. Y de hecho, el lugar donde más se programaba teatro de la provincia también era Cazorla. Gracias a un apoyo institucional muy fuerte de Diputación, de la Junta y demás, pues el festival fue un evento que yo lamentablemente hace 4 años tuve que dejar por razones familiares, y además no me quedaba otro remedio, pero que ahí está como una experiencia que a mí me ha aportado muchísimo. De hecho, hay que recordar a nuestros seguidores de Teatrerías que toda esta vorágine de programación teatral, esta implicación personal que Paco Zaragoza ha tenido con este evento único en la provincia, no único porque sea teatro, hay muchos, a la sombra de este festival quizás han proliferado después otros, ¿no? Pero quizás con esta iniciativa la ciudad serrana acuñó el eslogan de Cazorla, ciudad del teatro. Y también, Paco, hay el premio Cazorla de teatro, que ha hecho que en muchos casos se premie o se haga justicia con trayectorias ya consolidadas como las que hemos nombrado, Rosa María Sardá, incluso Juan Echanove, Gutiérrez Cava, Nuria Espert. Tú personalmente, como instigador de este premio, supongo que te sentirás muy orgulloso. Sí, se me ocurrió, fue una ocurrencia. En el segundo festival no hubo, ni en el primero, pero en el que era ya mi segundo festival, o sea, en la tercera edición, pues viendo un día un montaje maravilloso que era ¿Quién teme a Virginia Woolf?, con Adolfo Marsillá y con Nuria Espert, pues tuve la idea de pronto de que dije, esta gente tiene que venir a Cazorla. Pero esas grandes figuras no venían, no iban nunca a una ciudad de 9.000 habitantes. ¿Cómo iban a ir la divina y el divino, la divina Nuria y el divino Adolfo a un lugar así? Entonces volví de allí con la idea de convencer a mi alcalde, de convencer a José Luis, y José Luis se dejaba convencer cuando yo le hablaba, y nada, de que había que crear un premio. Y se creó, y el primero iba a ser para uno de ellos dos. Así que se anunció la concesión del premio a Adolfo y no a Nuria Espert, siendo ella más popular quizás, pero es que yo sabía por la profesión que Adolfo estaba ya seriamente enfermo. De hecho, no pudieron venir con Quién teme a Virginia Woolf porque cortaron la gira, porque el cáncer fue acabando con la vida de Adolfo Marsillac. Así que él fue el primer premio, aunque no pudo traer la obra,
al Festival de Cazorla. Y ya a partir de ahí, después sí que vino Nuria Espert y fue premio de teatro. Nuria, que ya conocía el festival y que además, por la segunda edición, y que además me hizo de enlace con otras compañías, con mucha gente. Y ese premio, el premio Tragantía, que ya este año tiene su 14ª edición, pues lo ha recibido gente clave en la historia del teatro de este país. No solo actores, también algún autor como Alonso de Santos, por ejemplo, ¿no? O compañías como este año la compañía Atalaya. Pues decíamos que con este Festival Internacional de Cazorla, posiblemente a su sombra han proliferado pues, otras citas de teatro interesantes también en la provincia. Sin ir más lejos, la muestra de teatro de Torre Perojil. Pero es que recientemente hay eventos como el Otoño Teatral de Villacarrillo, el Verano de Teatro de Villanueva del Arzobispo, o incluso la muestra o el Festival de Teatro Joven, la Jornada de Teatro Joven de Bailén, que hablan de este empuje del teatro en la programación cultural de nuestros pueblos. ¿Qué te parece este interés que últimamente vuelven los concejales de los pueblos de la provincia a tener por el teatro, Paco? Pues me parece algo muy positivo, realmente yo les animo a que continúen en esta línea y creo que lo hacen porque se están dando cuenta de que el teatro es uno de los pocos espectáculos que tienen una parte de realidad, que no son virtuales y que están conectando con la gente de una forma muy directa. Cada vez tenemos espectadores que son más pasivos en su casa sentados frente al televisor, pero el teatro les saca de allí y lo que ven en escena es verdad y lo que ven son actores, actrices que transmiten pasiones, emociones, amor, odio, ira. Y creo que esa verdad que conserva el espectáculo teatral está llenando de nuevo los espacios escénicos. Hay una red de espacios escénicos ahora considerable en la provincia de Jaén, salones de actos, casas de la cultura y demás, que a mí me parece que deberían animarse y programar más teatro. A mí me alegra que en Úbeda haya una programación de teatro cuando llega a la feria, pero la pena es que no haya a lo largo del año. En Baeza, la verdad es que la universidad de verano está trayendo también ciclos de teatro, pero yo creo que al público se le va habituando. Aquí mismo en Peal de Becerro hay 2 ciclos ahora, uno en verano y otro en Navidad, y el Aula Cultural Rafael Alberti se llena de público que acude, y en Villacarrillo, que además hay un teatro precioso, o en Villanueva, pero no existe una continuidad en muchas de las grandes ciudades, por ejemplo, en Linares. Y ahí tienen un teatro precioso, el Teatro Cervantes, en Marto, y tienen uno de los mejores teatros de la provincia. Es decir, que no son precisamente los de las grandes ciudades los que más esfuerzo están poniendo. Y creo que eso es porque hay mucho de apuesta personal. Donde hay un concejal que apuesta, o donde hay un grupo local, por ejemplo en Villanueva, es que hay mucha afición al teatro porque mucha gente hace teatro. En Úbeda ocurre algo parecido también, o en Torre Perojil, y es que cuando mucha gente hace teatro, esa es la mejor semilla de público que vamos a tener para el futuro. En Cazorla también ocurre igual. Y Sandalín, que está aquí con nosotros, pues algo más tenías que preguntarle a Paco. Sí, que digo que sin embargo pues vivimos en un futuro incierto para el arte y para el teatro en particular. ¿Cómo verías tú el devenir de los tiempos para esta pasión nuestra por el teatro? La verdad es que siempre se ha dicho que hay crisis en el teatro. La palabra crisis en teatro es eterna. Yo confío en el futuro del teatro, estoy seguro, porque algo así, decía alguien que sin música no merecería la pena vivir. Para mí, sin teatro y sin cine, tampoco merecería. Sin música, teatro y cine, francamente, la vida sería otra cosa. Entonces, yo soy optimista. Lo que ocurre es que desde el punto de vista empresarial es muy difícil sacar adelante una apuesta teatral, es muy difícil hacer rentable un espectáculo, y ahora mismo estamos viviendo en España un cierto espejismo, que dicen el teatro está trayendo de nuevo a la gente, va mucha gente al teatro, está recaudándose mucho dinero. Creo que no es cierto, están recaudando mucho dinero los musicales en Madrid, los musicales, pero no sería objeto de esta entrevista precisamente debatir hasta qué punto los musicales forman parte de lo que es el teatro o forman parte de otra cosa, del show business y de un poco de la prolongación de la americanización cultural que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, si dejamos aparte los musicales, no va tan bien siquiera el teatro profesional. De todas maneras, aquí capacidad, calidad, actores, técnicos y directores maravillosos
hace falta apoyo y presupuesto. Efectivamente, sobre todo lo segundo. ¿Y no te anima a coger otra vez la batuca y volver a dirigir de nuevo? Bueno, la verdad es que este año pasado 25 de mis alumnos que tenía aquí en Peal, en un segundo de bachillerato, se empeñaron en que les dirigiera algo y les dirigí, pero muy a prisa y corriendo. En 3 meses montamos una bicicleta son para el verano que no sacamos a ningún otro sitio, pero que tuvieron 1.300 espectadores en 4 funciones en Peal y que quedó muy bien. Para mí fue una experiencia muy gratificante, les estoy a ellos muy reconocido, pero no siento de verdad ese veneno de volver a dirigir teatro con la fuerza que lo he sentido en otros momentos. Lo he hecho de menos, pero no sé hasta qué punto estaría ahora dispuesto a meterme otra vez de gira en los veranos con los bártulos por los pueblos de Jaén. Y aunque algunas ofertas de compañías profesionales también tengo, pienso que si regreso al teatro no será para dirigir teatro profesional, sino que será para dirigir a gente no profesional, porque a mí el teatro amateur me sigue pareciendo sumamente enriquecedor para quienes participan y para mí, que aprendo mucho con ellos. Pues llegado a este punto, pues decirte, Paco, que ha sido un placer estar contigo después de tanto tiempo, que veo que sigues teniendo claras las cosas y que nada, que sigamos adelante por los caminos del arte y en este caso conseguir la felicidad pues por lo que nos gusta. Hablaba antes del cine, del teatro y de la música, que efectivamente son las artes eternas y sin ellas yo creo que la vida no sería tan maravillosa como ahora. Gracias y nada, muchas gracias de nuevo. Pues gracias a vosotros, gracias a vuestro medio, que además se ve bastante bien en Peal, por lo menos yo en mi casa lo veo y lo sigo, y gracias a ti por haber pensado en mí. A ver quién se atreve a denunciar el partidismo, el amiguismo, el dirigismo, el sectarismo que rigen en las contrataciones y subvenciones, ¿Quién se atreve a denunciar públicamente los cientos de millones que las distintas administraciones públicas dilapidan partidista y demagógicamente en subvencionar y contratar a falsos aficionados que suponen una flagrante competencia desleal a los profesionales? Y en lo referente a la agónica demora en los pagos y el colapso económico que nos suponen las esperas de meses y meses, ¿por qué no todos unidos como una misma persona exigimos que cuando una administración pública demore el pago de más de 60 días, la deuda pase a la agencia tributaria, como nos hacen a cada uno de nosotros cuando no pagamos una multa de tráfico? Por supuesto, con el recargo correspondiente. Proponemos que el dinero de las subvenciones se destine a multiplicar el número de representaciones y contrataciones, y porque lo que no se puede defender, porque es moralmente indefendible, es que se subvencionen a los mismos y se contraten además a los mismos. Sí, bueno. ¿Y qué me dices de las redes y circuitos en los que un reducido número de personas con algún o ningún mérito profesional designados subjetivamente deciden quiénes pueden trabajar en esa red y quiénes no? Además, estoy de acuerdo con usted, Sandalín, porque para esos casos se debería de exigir una preparación. Pues a mí me da la sensación que de teatro entienden lo que yo de aeronáutica espacial. ¿Sí? Pues mire usted, la solución, 2 puntos. Menos impuestos, libertad total de programación, menos subvenciones y más representaciones, fórmulas mixtas de contratación. Que utilicen el dinero público solo para profesionales, igualdad de oportunidades para todos, y no perdamos el tiempo pidiendo cambios demagógicos, inútiles y absurdos que solamente servirán para que parezca que algo ha cambiado, para que luego siga igual. De todos modos, la experiencia de los años me hace pensar que
a pesar de lo que estamos pensando todos, yo entiendo que finalmente todo se quedará, como dijo Shakespeare en una de sus obras, en palabras, palabras, palabras. Mientras tanto, os dejamos por hoy. Que la sin par Talía se apiade de todos nosotros y nos ayude a soportar este trance. Hasta el próximo programa, amigos. Sed felices.